Gracias, Señor, porque pusiste un canto en nuestros corazones, Señor. Un canto que se eleva, Padre, hasta tu mismo trono, Señor. Por esa razón te damos gracias, Padre. No importa en qué dificultad podamos estar, en qué situación, no vamos a dejar de adorarte ni de alabarte, Señor. Porque esa es la victoria para tu pueblo Israel siempre. Cuando estaban tan apretados y tan rodeados de enemigos, Señor, tú ponías ahí un canto en ellos, Padre, y ganaban la guerra. Y nosotros queremos ganar esta guerra también, porque somos de ambos pueblos, hiciste uno solo. Somos un solo pueblo, Señor. Y la misma forma que ellos lo hacían, así lo estamos haciendo. Te damos gracias, Padre, y queremos siempre alabarte con gozo, con alegría, con entendimiento, con sabiduría, Señor. Y poner delante de ti todas las cosas que tú tienes preparadas de antemano para que nosotros entremos en esas, Señor. Te damos gracias, Padre. Tú eres el ministro del santuario, sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, el sumo sacerdote, Señor, que está delante del Padre, intercediendo, Señor, por tu pueblo, como dice en el libro de Hebreos. Te damos gracias y toma tu lugar aquí, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hemos estado todas estas 2 semanas hablando de que el Señor nos ha llamado a un sacerdocio, no un sacerdocio arónico, sino un sacerdocio según la orden de Melquisedec. Y según esta orden es un sacerdocio que verdaderamente entiende, conoce la palabra porque la escudriña. Y en la madrugada el Señor me dijo, no es leer, es escudriñar. Y enseguida pues yo me levanté ahora por la mañana y busqué en la concordancia. Efectivamente, el pueblo de Israel estuvo leyendo en la sinagoga todos los sábados, como leían, como tenían la costumbre, así como Jesús iba y ahí leía. Mas sin embargo no se dieron cuenta que Jesús tenía que ser crucificado, no se daban cuenta que Jesús iba a ser resucitado, porque no habían escudriñado. Ellos estaban acostumbrados a leer las escrituras, y verdaderamente muchos de nosotros nos pasó eso. A mí me pasó eso. Leía toda la Biblia todo el año y la leía toda, pero hermano, no se me quedaba nada. Bueno, recordaba así algunas cosas, memorizaba, pero no le agarraba el sabor, porque la Biblia está llena de secretos y de misterios de Dios, pero no se lo da a aquel que no tiene interés. Entonces se vuelve como un libro, bueno, pues de rezos, ¿no? O un libro que te informa de una historia, la historia de Israel, cómo comenzó, cómo se condujo. Pero el Señor quiere que vayamos más profundamente, que vayamos, recuerdan, las 4, podemos decir, situaciones que Ezequiel vio, o Dios lo llevó a 4 niveles en aquel mar, que le dijo, entra, y se mojó los tobillos. Sigue, y llegó a la rodilla. Sigue, y llegó al lomo. Después le dijo sí, y tuvo que nadar. Y entonces fue donde encontró la maravilla. Cuando empezó a nadar, encontró árboles frutales, encontró todo que no lo iba a encontrar ni por el tobillo, ni por la rodilla, ni por los lomos, sino nadando. Y ahí es donde el Señor nos está llevando. Por esa razón, nada, escudriña. Así como el Señor dice, escudriñad vuestros caminos. ¿Cuántas veces escudriñamos nuestros caminos? No, a veces andamos como anda todo el mundo. Pero el Señor quiere que escudriñemos, a ver, ¿vamos correctamente? ¿Estamos haciendo lo correcto? Señor, escudriñame, examíname tú, Señor, como decía David. Examíname tú, Señor, porque quizás yo me examino y no encuentro nada. Me siento que soy muy buena, pero el Señor es que Él escudriña. Pero nosotros podemos escudriñar nuestros caminos también y meditar en ello y compararnos con lo que el Señor ha traído. Por eso, al estar compartiendo todo esto, yo veo que muy básico es el poder estar bien centrado en la palabra. Es muy importante. Si nosotros vamos aquí leyendo bueno, vamos a leer, vamos a comenzar en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. Dice, porque vendrá tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se buscarán maestros por todos los lados que les digan cosas que ellos mismos andan deseando conocer, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé moderado en todo, sé sobrio en todo. Estoy leyendo en la versión hebraica, que es directo del hebreo al español. Segunda de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4. Vamos a repetirlo otra vez. Porque vendrá tiempo, y estamos viviendo ese tiempo. Estamos verdaderamente viviendo ese tiempo. Porque siempre decimos, bueno, ¿cuándo será ese tiempo? ¿Cuándo será? ¿Y cuándo será? Estás viviendo, lo estamos viviendo. Estamos viviendo cuando no se sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, porque Dios ha puesto hambre, dice que Él enviará hambre, pero no de comida solamente, aunque de comida pues no está malo eso, ¿no? ¿Verdad? Lo que no se te pase la mano, no se te pase la mano, pero Él mandará hambre de conocer lo espiritual, lo eterno. Lo que pasa es que algunos otros se desvían a buscar otras cosas espirituales por arriba o fábulas, ¿ve? Pero el Señor quiere que lo busquemos aquí en la ley y aquí en el testimonio, que es el Espíritu Santo, que es el único que te puede revelar esto. El secreto de esto lo tiene el Espíritu Santo. Tú lo puedes leer todo el mundo. Hemos conocido gente que son hasta científicos y todo, y te sacan ahí conclusiones, pero conclusiones mentales. Y yo, pero ¿será posible? Tú aquí puedes sacar de todo, ciencia y de todo, pero el Señor lo que quiere es que descubramos todas las verdades que Él tiene ocultas para sus hijos, porque dice que somos guardadores de verdades. Así es. Tenemos que guardar esa verdad, como lo guardó el pueblo de Israel mucho tiempo. Muchos misterios lo tenían muy escondido, ahora lo están sacando a la luz y todo el mundo está, mira lo que dice, es cierto, ellos conocen la historia y nosotros apenas somos como gentiles, estamos apenas adheridos a ese tronco de vida que es el tronco de Abraham, de donde han venido todas las tribus, y ahora Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de decir que de ambos pueblos ahora Él hizo uno solo y nos injertó en el tronco. Entonces, si nos injertó en el tronco, estamos tomando de la savia del tronco, y para eso tenemos sabiduría, y esa sabiduría no es la que envanece, porque la sabiduría envanece. No, esta sabiduría al contrario te humilla, porque te das cuenta que Dios es tan grande y tú qué chiquito eres. Así es. Como dice un canto, cuando veo tu grandeza descubro mi pequeñez. Un canto muy bonito que me regalaron hace muchos años y a mí me impactó, nunca se me olvidó. Cuando veo tu grandeza, entonces me veo cada vez más chiquito. Y yo creo que eso es lo que le pasaba al rey David, y le pasaron a algunos que se encontraron, se toparon con la majestad, con este Dios tan grande, y se fueron pequeños, como le pasó a Moisés y a todos aquellos. Cuando vemos esto, que apartarán de la verdad y buscarán fábulas. Yo creo que fue un tiempo que comenzaron a salir los gurús, aquellos que empezaron a venir para acá y comenzaron a envolverse. Eso fue hace años atrás, pero empezaron con fábulas, porque son caminos que quieren conocer a Dios, a su manera. Pero Dios tiene una manera a través de su Hijo. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay ninguna otra manera. No, nosotros no podemos buscar el camino que Él mandado, ya lo trazó, pero muchos quieren dar vuelta por aquí y de turistas en este sentido, ¿tú me entiendes? Buscar decir, no, yo quiero una cosa más cómoda, yo quiero, ya que Dios lo hizo todo, pues yo no hago nada. Y eso nosotros lo hemos vivido, No, el Señor nos pide, nos llama. Ser hijo es algo más que ser un creyente o ser alguien que le gusta el Evangelio, sino un hijo es un hijo que tiene responsabilidad, y como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de seguir los pasos del Padre, y para el modelo mejor, Jesucristo, porque el Señor, óyeme, todo lo pone con modelo. Él todo lo hace con modelo. Mandó a su Hijo y le dijo, así haréis. Por eso el Señor le decía, sígueme, síganme. Y por esa razón ellos aprendieron de Jesús. Pero lo importante es esto, es saber en qué tiempo estamos viviendo. ¿Cómo podemos descubrir este tiempo? Fácil. Las profecías, ¿para qué están? Dice, creed a los profetas y seréis prosperados.
¿sí? Pero estoy hablando de estos profetas, no esos profetas que dicen, oye, te vas a sacar la lotería. No, eso no. No, se los digo. Que hay profetas así que han salido así, han tomado lo que es el llamado de profeta en otro ángulo, completamente erróneo. Y hay que estar claro, hermano, qué bueno que tengamos ese discernimiento, darnos cuenta de que la profecía realmente es para consolar, para exhortar y para edificar. ¿Recuerdan? Consolar, edificar e exhortar. Así vemos que dice el apóstol Pablo. Pero bueno, ¿cómo podemos descubrir este tiempo? Ah, fácil. En Isaías 5, verso 13, Isaías 5, verso 13 dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y todas las historias que nosotros hemos visto aquí en el pueblo de Israel, todas las veces que estuvieron ellos pasando trabajo, sus dos grandes cautiverios, tuvo dos grandes cautiverios el pueblo de Israel: 430 años en Egipto y después en Babilonia 70 años. Ellos tuvieron que pasar una enseñanza muy fuerte. Bueno, la primera fue más fuerte, fue 430 años, fueron varias generaciones. Y la otra pues también fue fuerte porque fue en Babilonia, donde había muchísimos dioses y ellos podían solamente desviarse, como posiblemente algunos lo pasó, pero no dice nada de eso. Solamente que ellos, para llevarlos al entendimiento del Dios que tenemos, y el Señor lo mandó. Sabemos eso. Pero el pueblo, ¿qué le pasó? No oía a los profetas. No escuchaba la voz de los profetas. Y todo lo que pasaron lo puedes encontrar en el libro de Jeremías. Ahí puedes leerte todo el libro de Jeremías y vas a ver cómo Jeremías lloró. Le dicen el profeta llorón. Porque les decía, pueblo, busquen a Dios. Pero ellos buscaban a Baal y le daban la espalda al templo. O sea que estaban en el templo y estaban adorando a Baal. Y ellos querían dar en su propio camino. Y eso es algo muy dado al ser humano, que nosotros decimos, yo soy dueño de mí mismo, yo. ¿Ah? Y eso es algo que Dios no lo acepta. Por esta razón, primero, tenemos que entender qué tiempo estamos viviendo. Para mí es un tiempo, porque todas las profecías, casi todas están cumplidas, hermano. Muchos dicen, pero ¿cómo tú sabes? ¿Tú no sabes la profecía? Que se encuentra ahí en Malaquías, se encuentra en toda la Biblia encontramos en Isaías cantidad de profecías que ya están cumplidas. Y todo tiene que ver con el termómetro del mundo, podemos decir, que es Israel. Que el Señor dijo, cuando estas cosas ocurran, prepárense. Israel, el desierto de Israel está todo sembrado de frutas. Y eso es una profecía. Y estos desiertos se llenarán de frutos, habrán niños jugando y todo, y habrán ancianos de muchos días, y volverá otra vez a reinar la paz y todo. Eso no había nada, ni nada que pasara para que eso ocurriera. Pero hoy, este día, todo eso ya está. Y no solamente eso, muchos judíos, cientos de judíos se han convertido a Jesucristo, conocen que el Mesías es Jesucristo. Eso es otra señal muy grande. Pero ahí lo dice la Biblia. Y los gentiles vendrán y adorarán. Y tú te das cuenta que está ocurriendo ya. Pero la falta de conocimiento de todas estas cosas nos hacen a nosotros titubear. Porque pensamos, bueno, el mundo que malo está, mira lo que está pasando, y ahora qué va a pasar. Nosotros no podemos vivir así. No podemos vivir así en esa ansiosa inquietud de qué irá a pasar mañana, y mis hijos, Como tengo una pariente que no quiere tener hijos y dice, no, porque no quiero que sufran. Así, no, yo no quiero porque está la cosa muy mala. Así no se puede vivir. Moisés se crió en un palacio donde habían cientos y cientos de dioses. Y él creyó en el único Dios. Y fue el hombre más manso de la tierra y obediente a Dios en todo. Y se crió en palacio. Por eso les digo, hermano, el cimiento es necesario, es muy necesario que sea un cimiento estable. Y sabemos quién es ese cimiento, es el Señor, ¿verdad? Por esta razón, tenemos nosotros un sentir cuando nosotros queremos venir aquí y decir, bueno, Señor, enséñame aquí. Y yo les estoy poniendo este libro, y yo sé que todos lo tienen, ¿verdad? Y es muy importante, porque les voy solamente a darle un cierto informe de ello. Y yo sé que lo saben, pero bueno.
Todo esto que nosotros vemos aquí en la Biblia, que pues ha sido de tantas bendiciones, es el libro de mayor difusión en el mundo entero. Yo trabajé en la Sociedad Bíblica en Cuba, es el único trabajo que tuve en Cuba, fue en la Sociedad Bíblica Americana, que por cierto la intervinieron y la cerraron. Y solamente 2 veces vinieron Biblia en 2 años. Y en una semana se acababa, porque no había Biblias. Lo que pasa es que aquí Biblia donde quiera, pero todos anhelaban la Biblia, porque había muchos convertidos que el gobierno no dejaba entrar a la Biblia. Y cuando entró la Biblia, que entró de aquí la primera vez, como decía, Made in USA, y ese era el enemigo número 1 del socialismo, ¿no? Pues las agarraron y hicieron de todo este material, hicieron pulpa para hacer periódicos o lo que sea. Y de la parte de afuera hicieron carteritas. Habían carteritas que vendían que decía Santa Biblia, porque lo habían cortado de ahí. Y ese cargamento se perdió. Bueno, a orar, y entonces pedimos a Canadá. Y de Canadá donaron 1500 Biblias. Hermano, hasta yo esa noche me levanté hasta sonámbula. ¿Por qué? Porque era una cola de gente para comprar Biblia y podíamos darle una Biblia por persona. Y nos peleaban, pero por favor, mi abuela, mi tía, mi prima, no, una por persona, no va a alcanzar 1500 Biblias para tanta gente en Cuba. Así que una Biblia por persona, y era una cantidad de gente que allí se esperaban desde que abríamos la tienda que era la Sociedad Bíblica. Y más algunas venían con clavos enganchadas, adrede, en la aduana las clavaban. Así se las llevaban, hermano. Así se las llevaban. No, esa misma, démela. De esa misma, hermano, esa misma llévela. Al mismo precio, decimos, todo va a tener el mismo precio. Pero me di cuenta cuánto hambre había para poder adquirir esto, la Biblia. Y cuando eso no estaba hecho en tantos idiomas, ahora ya la Biblia se ha hecho muchísimos idiomas. Déjame ver si tengo aquí la cantidad de idiomas que se ha hecho. En 2454 idiomas se ha hecho la Biblia. Y todavía falta, porque hay más idiomas. En dialectos, en idiomas. En el tiempo que yo trabajé en la Sociedad Bíblica no había tanta cantidad de traducciones. Fue en el 64, el 64 y 65. Pues 65 vine para acá. Pero quiero mostrarles a ustedes que es el libro de mayor difusión en el mundo entero. Un libro que tiene 1000 años, más de 1000 años, casi 2000 años, y es de tal actualidad que donde quiera se busca, donde quiera la anhela, lugares que ni siquiera ni llega, lo que llega es el Nuevo Testamento. Yo me recuerdo que teníamos varias cajas del Nuevo Testamento, no, del libro de Según San Juan, librito chiquito, en cantonés. Yo no sé cómo llegó ahí, empolvadas y todo. Y llegó un pastor chino y dice, no hay Biblia. Digo, hermano, imagínense, en español, pues el chino no dice, pero tenemos unas porciones en cantonés, pero son un chino antiguo. Y dice, eso mismo me hace falta. Y llegó la caja. Yo pensé que eso lo íbamos a tener que botar. Y ¿dónde vamos a encontrar un chino que hable cantonés aquí? ¿Dónde? Pero era tanto el deseo de tener la escritura. Y dice, eso mismo, sí, es un chino muy antiguo, pero lo necesitamos porque se han convertido gente y no hablan español. En Cuba había una colonia china grande, como había colonias judías también, había muy grandes. Pero lo que más me sorprendió fue cuando comenzaron a venir los vietnamitas buscando la Biblia. Y eso sí que me sorprendió mucho, porque venían todos vestidos iguales, todos, y no sabía cuál era hombre y mujer, todos se vestían iguales. Sí se sabía por los pelos largos, ¿no? Pero buscando la Biblia, y venían de Vietnam, la Vietnam socialista. Yo, wow. Y uno de ellos dice, es que mi abuela me contaba de la Biblia, pero todas las tienen, tú sabes, la perdieron, se le rompió, no sé qué pasó. Y queremos tener, no, porque nosotros no tenemos en Vietnam, imagínate tú, pero tenemos unas porciones de Juan en español. Eso mismo. Y se lo llevaban como un tesoro. Yo me sorprendía, y las que estábamos ahí estábamos sorprendidos de eso. Señor, esto es un potencial tan grande tener la escritura,
Y Dios me dio podemos decir, la bendición de ver eso. Y hasta inclusive cuando ya llegaron las Biblias que vinieron de Canadá, en una semana no quedó nada. Hasta las que estaban juereadas, todas se fueron. Las que estaban rotas, que habían roto adrede, porque sé que adrede, por supuesto, las cajas estaban cerradas, se las llevaban. ¿Ve? Eso le estoy diciendo, hermano, que es tan importante que nosotros podamos entender esto. Y no solamente eso, sino valorarlo. Valorar esto. Dice aquí también, y es que tengo algunos datos aquí, sus 66 libros, ninguno se contradice. No se contradice. Miren que para que escriban 40 personas en todos los niveles sociales, uno era médico, que era Lucas, habían ahí pastores regulares, pescadores, que fueron los evangelios también, personas de mucha preparación, sabios y todo, poetas, y también personas muy sencillas. Escribieron en todos esos 66 libros y ninguno se contradice, porque el autor es el Espíritu Santo. Entonces, que tú tengas un libro, que el autor sea el Espíritu Santo, eso es muy valioso. Aunque haya visto muchas traducciones que a veces siempre andamos buscando la traducción más genuina, más verdadera, como fue algo tan perseguido y algo que sabemos que ocurrió, que encontraron rollos ahí frente al Mar Muerto en una cueva, que ahí vimos el rollo, porque hay un museo del libro en Israel y ahí tienen todos los pedazos y todo Isaías completo, y lo tienen allí, que lo tienen con un aire especial, todo el edificio afuera, hay mangueras eléctricas, ¿no? Están echando agua sobre el edificio para que se mantenga húmedo a un nivel para que no se eche a perder los pergaminos. Fíjense, imagínate, son un tesoro, porque está escrito todo allí, algunas que están rotas, pero ahí muestra algo, libros de más de 1000 años, miles de años, que ahí está, como un ejemplo de que eso sí existe, para mucha gente que tú sabes que duda de todo eso. Y el versículo que está en la misma mitad de la Biblia, en la misma mitad, exactamente, ¿sabe lo que dice? Es el Salmo 118:8. Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Así es. Qué casualidad, ¿eh? Yo no creo en la casualidad, yo creo en la causalidad. Dios causó eso y otras cosas mucho más hermosas también que nos sorprende a nosotros. Jesús habló en esos 3 años y medio de Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, Primera de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Crónicas, Job, Salmos. Él mencionó todo eso, todo lo que es del Antiguo Testamento, porque no existía el Nuevo Testamento, por supuesto, ¿no? Y hasta Malaquías, Jonás, todo eso Jesús lo mencionó. Versículo, así está dicho, así va a ser como en los días de Jonás, va a ser, y él menciona todo, él usó todo el tiempo, mencionó todo el Antiguo Testamento. Mas sin embargo, cuando yo conocí al Señor, nos dijeron, bueno, el Antiguo Testamento ya pasó. Pues yo no lo leía. Bueno, lo leía porque leía toda la Biblia, pero no le daba interés. Pero ya eso pasó. Imagínate, eso estaba cargado de profecías que ahora se están cumpliendo o que se acaban de cumplir. Me perdí tremenda cosa por 18 años pensando que bueno, está bien, entonces me voy a enfocar solamente en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el complemento del Antiguo. El Nuevo es el complemento del Antiguo, pero es un solo libro, hermano. Y esto tenemos que decirlo porque hay muchos tipos de iglesias que te da énfasis en el Nuevo, pero no te menciona para nada y te dice no hace falta. Sí hace falta, porque están los principios de todas las cosas. No es porque estemos en la ley, en lo natural, porque el Señor vino a traer, no que cambió la ley, sino que vino a ponerla más difícil. Él la puso más difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo se nos hace fácil. Porque dice, recuerden lo que habéis dicho a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, el que te hace algo, perdónalo. Imagínate que lo puso malo, ¿verdad? No nos podemos desahogar. Pero el Espíritu Santo nos capacita para eso. Perdonar y hacer todas las cosas. Habían varias leyes de muerte, mas sin embargo el adulterio es una ley de muerte y muchos. Mas sin embargo ahora el Señor da oportunidad para un cambio. O sea, esa es la ley del Espíritu de vida, que es una ley de gracia, que nos da oportunidad de, Señor,
que no quiero esto, yo quiero que me cambie. Entonces el Señor nos perdona y nos da fuerza, como pasó con la adúltera. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Ni yo te condeno, pero no lo hagas más. ¿Ves? Te da oportunidad, pero te advierte. Y esa es la ley que el Señor vino a poner, a plantar aquí, a nosotros aquí. Así que ahora que nosotros estamos viendo aquí todas estas cosas, vamos a seguir aquí. Quiero que veamos una cosa muy importante. El Señor siempre dice, aquí lo que está en la ley, Él le llama esto la ley, porque esto es lo establecido por Él, el testamento de Él. Recuerda que Él nos dejó su testamento, pero lo bueno de eso es que Él está vivo, porque todo el que deja testamento es porque se murió, o sea que no puede disfrutar de que está ganando, ¿no? No, entonces dejó el testamento, Él resucitó, y dice Él que ahora no solamente Él es heredero, sino somos nosotros coherederos con Él. Qué bueno, o sea que hemos heredado junto con Él. Por esta razón, cuando el Señor habla, y lo dice Isaías, siempre ve a la ley, pero ve al testimonio. El Espíritu es el que te aclara la palabra. El poder escudriñar es una capacidad que te lleva a ti a un entendimiento más profundo. De lo contrario, leerlo, tú puedes leerlo todo lo que tú quieras y ni siquiera ni pasar, ni entrar ahí, ni indagar allí. El Señor quiere que indaguemos en sus verdades, que somos guardadores de verdades. Entonces el Señor quiere que nosotros indaguemos, que seamos no curiosos, pero con hambre de conocer, como pasó por ejemplo en Berea. Cuando llegó la palabra en Berea, aquellos eran muy nobles. Ellos escudriñaban a ver si era verdad lo que decía el apóstol Pablo. Lógico, porque no querían ser engañados. Por eso cuando ha venido cosas así que decimos, ¿esto será de Dios o no será de Dios? A la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. A nosotros nos pasó cuando la sanidad de mi suegra. Habíamos entendido o nos habían enseñado que ya eso había pasado, que ya Jesús sanó cuando estuvo aquí todo, pero que eso ya no era. De buenas a primeras, el Señor sana a mi suegra del corazón, desahuciada a los médicos, le puso un corazón nuevo. Unos hermanos que vinieron de Guatemala, cubanos, un hermano estaba estudiando medicina allá en Guatemala, vino y dice, el Señor la puede sanar, vamos a orar. Y oramos. Ellos oraron, porque nosotros ni sabemos, nosotros con los ojos así, sí creíamos que entonces Dios podía hacerlo, pero ¿cómo? ¿Cuál es la técnica para llegar a eso? No sabíamos cuál era la técnica. Aceite. ¿Cómo aceite? Sí, vamos a ungirla, pero yo no tengo aceite de oliva. Crisco oil, está bien. Aceite vegetal, pues no tenía aceite de oliva. No, en ese momento no tenía. Dice, no, eso solamente es una obediencia. Agarró el aceite de Crisco que usaba allí, la ungió, oraron y mi suegra sanó del corazón. Tuvo 54 años y murió cerca de 90 y nunca tuvo más nada en el corazón. Todas las nitroglicerinas que usaba debajo de la lengua, que a veces haga 7 al día tenía que usar, pues se pusieron malas, las botamos y el Señor las sanó. Entonces ahí nos dimos cuenta, espérate, entonces Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. A mí no me enseñaron eso. Ay, pero ¿cómo me perdí esto? Entonces hasta que nos dio este enojo, ¿cómo no nos enseñaron esto? Pero ¿cómo llegar a eso ahí, a ese momento? ¿Cómo? Yo quiero orar por la gente y que eso pase, ¿no? Y entonces el hermano que nos estaba enseñando, que oró por ella, dijo, mira, busquen la palabra y vean que Jesucristo es el mismo siempre. Y mira, busquen Hechos donde dice, y ellos las señales les seguían, y estas señales serán que hablarán nuevas lenguas, y serán sanados, y todas esas cosas nosotros las habíamos leído, pero no las habíamos escudriñado, la habíamos pasado por adelante. Lo podemos encontrar ahí en Marcos 16, ¿verdad? Y yo, wow, pero ¿cómo eso estaba ahí? Yo no lo vi porque no escudriñé ni pensé, Señor, ¿eso puede ser ahora? Pues sí, y eso nos abrió los ojos, pero fuimos a la palabra a ver si era verdad. Y la palabra nos enseñó que sí, que era verdad, que el Señor siga siendo el mismo
que Él hace milagros y maravillas. Y entonces eso nos abrió, pues podemos decir, un paréntesis grande así en nuestro entendimiento. Decir, no, es verdad, Señor, perdónanos, pero nosotros no entendemos. Y nunca se nos olvida, nos arrodillamos los dos al pie de la cama y dijimos, Señor, llévanos a toda verdad. Oramos los dos, porque esto rompía completamente mi rutina diaria como magente, maestra del coro dominical, dirigía el coro de la iglesia, todo. Él era principal ahí en los diáconos, y imagínate, de buenas a primeras, todo es diferente, pero yo voy a seguir esto todo. Yo esto lo voy a seguir, y yo lo creo. Y lo creí, y hasta este día lo creo, que el Señor todo lo puede. Pero es a la ley, pero ya al testimonio. El Espíritu Santo te confirma aquí. Y esto es importante por eso. Por eso Isaías le exhortaba al pueblo y le decía, pueblo, mira, cambien la forma de ser, oigan a los profetas, oigan este mensaje. Si ustedes andan por el camino del Señor, no serán llevados a ningún cautiverio. Y el pueblo, y conocían las escrituras, todos los sábados estaban allí leyendo, tú sabes, ellos leían ahí siempre porque es la costumbre, como hizo Jesús. Ese sábado fue y leyó y abrió ahí donde el profeta Isaías. Y él dijo, cuando terminó, dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Y eso nunca nadie lo había dicho. ¿Cómo? ¿Dónde se cumplió? En mí. Miren qué tremendo. Eso rompió el programa de ellos completamente. Pensaron, ¿cómo este hombre dice eso? No es costumbre. Nuestra tradición está siendo estorbada. Mira, el Señor va a estorbar toda tradición. De verdad, Él va a estorbar toda tradición. ¿Cuántas tradiciones veníamos nosotros? Con costumbres y cuántas cosas que nos ataban, ¿no? Y el Señor nos está llevando a toda verdad, porque Dios está preparando un pueblo con todas las características de Jesús, ¿sí? Él lo dice. Padre, como dijo Jesús, Padre, que así como yo contigo y tú conmigo, así mi pueblo, así tu pueblo. Que ellos sean uno conmigo, así como yo contigo. Que seamos perfectos en unidad, para que el mundo crea y el mundo vea que verdaderamente tú habitas en medio de nosotros. Entonces ese testimonio, eso tiene que ver. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser? ¿Dentro de 14 siglos más? ¿Vamos a esperar más? No, hermano, ya es hora. Por eso estamos aquí, y por esta razón no desestimamos la palabra del Señor. De etapa a etapa es importante. De etapa a etapa. Así como comienza Génesis, así como Génesis es el comienzo, vamos a Apocalipsis y vamos a ver que es lo que completa todo. Así como leemos aquí, que comienza con un matrimonio, en Apocalipsis termina con un matrimonio, las bodas del Cordero. ¿Ve cómo se complementa? ¡Qué tremendo! Te pones a mirar eso y dices, Señor, esto, alguien muy sabio tuvo que haber hecho eso. Fueron 40 hombres de todos los niveles sociales habidos, pero con el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo. Así que tenemos, el principal está en nosotros, poniendo las cosas, pero no, en ningún momento el Señor obra si nosotros no ponemos nuestra disposición. Eso pasó con 3 ciudades por allá por Israel. Esas 3 ciudades, Jesús hizo milagros, hizo maravillas y no lo estimaron. Y entonces Jesús tuvo que poner 3 ayes sobre esas 3 ciudades que hoy nunca se edificaron. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Y tú, Capernaúm, hasta el Hades serás llevado, porque los milagros que se hicieron en ti fueron tan poderosos que aún si estuvieran allá en Tiro o en Sidón, que era la parte más, tú sabes, de gente más incrédula, se hubieran convertido Tiro y Sidón. Mas tú no te has convertido, hasta el Hades serás llevada. Y esas 3 ciudades, ruinas. Fíjate, desde cuando Jesús dijo hace 2000 años esa palabra, los 3 ayes del Señor, para 3 ciudades que fueron completamente condenadas porque no conocieron la visitación del Señor y no la estimaron en nada. No les pareció, no les interesó, y les da esa palabra. Y eso lo puedes encontrar cuando quieras en Lucas 10, capítulo 13, por ahí lo puedes encontrar, que le da esos ayes.
en esas 3 ciudades. Eso supimos nosotros ahora también, gracias a Dios por el tiempo que estuvimos allí en Israel. Pero bueno, vamos en Isaías 8:20. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Porque nosotros podemos decir: oh hermano, mira, ahí dice: Jehová es mi pastor, nada me faltarán lugares dedicados a pastorear. Y nada, pero no lo dijeron, ¿ven? No lo computo, vaya a mí, sino que lo digo de carretilla, como decíamos nosotros, los rezos que aprendimos, ¿verdad? Cuando éramos chiquitos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos poníamos, mira, que como cuando salga de aquí, ¿verdad? Y no analizamos, no veíamos, no escudriñamos lo que estábamos diciendo. Y por esta razón, aquí el Isaías le dice y le explica todas las cosas en lo que están ellos expuestos, pero le dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Por esta razón, todo lo que está aquí, el Espíritu Santo te lo va a revelar aún más. Todo te lo va a revelar. Todo lo que verdaderamente tú lo estás pidiendo de corazón y estás indagando de buenas a primeras, el Señor hace pum, y te dice: así no ha pasado. Y de buenas a primeras, así, pero rapidito, facilito. Y nosotros escudriñando, buscando por aquí y buscando por allá de buenas a primeras. Ay, me cayó el 20, como dicen ustedes. Pues sí, ay, pero qué facilito era, como yo no pensé eso. Y mira, era así, porque el Señor ve tu interés, tu amor, tu diligencia, y Él empieza a revelarse. Los misterios de Dios, hay muchos misterios. El misterio del Padre y del Hijo, el misterio de la fe, hay muchos misterios, ahí aparecen, y eso solamente el Espíritu Santo lo puede revelar, pero tiene que ser así. Lo que encontramos aquí tiene que estar igual, exactamente igual. Por eso Isaías, que era tremendo profeta, él explica cuál es la técnica: a la ley y al testimonio. Por eso ellos guardaban tanto los rollos y cuidaban los rollos, y ellos, que no les pasara nada, les destruyeron muchos rollos. Cuando los romanos destruyeron el templo, acabaron, se llevaron, fue un destrozo total, quemaron todo y perdieron muchas cosas ahí valiosas que no pudieron recuperarlas, por supuesto, pero lo más importante es que tenemos el Espíritu Santo, y siempre se encontraron escritos por aquí, por allá, y se descubrió todo eso. Y le damos gracias al Señor que Dios guardó secretamente su palabra, o sea, lo que es su palabra, lo que Él ha escrito. Ahora bien, la palabra y el Espíritu Santo, que es el testimonio, tiene que armonizar. ¿Y qué te revela? Toda la Escritura te está revelando el carácter de Dios, su creación, los planes, lo que Él quiere hacer, lo que Él está haciendo y lo que hará, porque vemos que tiene 3, ¿cómo te puedo decir? 3 dimensiones, ¿no? Lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que hará. Porque nosotros estamos viendo que, dice que va a pasar esto, y estamos oyendo a los científicos que va a pasar esto y va a pasar aquello. Indaguen aquí y dile: Señor, ¿cómo será eso? Mucho, si vamos a Apocalipsis y las islas se desaparecerán. Yo, ay, Cuba, Puerto Rico, ay, República Dominicana, Hawái, las 7 islas, ¿cómo se llama? Las Islas Canarias, que son 7 islas. Vamos a lo natural y no nos ponemos locos, ¿no? Habla también en forma de figura, o sea, en símbolo y tipo. Y sí, porque al momento pensamos: ay, mi abuela que vive allá y mi tía que vive. Y no, así no vamos a andar así. El Señor sabe cómo está actuando. La palabra tiene espíritu, es espiritual. Y vamos a entenderlo espiritual. Tenemos que entenderlo espiritualmente también, ¿no? Y no enfrascarnos en que todo va a ser natural y que va a venir un monstruo de 3 cabezas y que va a pasar esto. No, así no. Vamos a ser espirituales y vamos a entender esto, y el Señor nos va a ir enseñando poquito a poquito, ¿verdad? Por esta razón, aquí está la revelación de su persona. Ya sabemos. Vamos a revelarlo. Jesús aparece en lo que es en su
su posición eterna, porque él dice, antes de Abraham yo soy. Cuando le dijo eso a los discípulos aquellos, a los que estaban ahí, a los fariseos, los saduceos, los escribas, oh, antes de Abraham yo soy. ¿Qué? Pero si no tienes 40 años, ¿cómo va a decir que antes que Abraham? Ya habían pasado, hermanos, cientos de años, miles. Y tú vas a decir que tú eres de antes de Abraham. En su carácter eterno aparece en toda la Biblia. Aparece, lo vemos ahí en Génesis, donde aparece, donde él se muestra como el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Y después se va a aparecer como Moisés en la zarza, se va a aparecer en todo, ahí tú lo ves, el carácter de él aparece con Josué como el príncipe del ejército de Jehová. ¿Quién es? Jesús. En su naturaleza, antes de tomar cuerpo, antes de tomar cuerpo y estar aquí en medio de nosotros, 3 años y medio, o sea, 33 años y medio nada más, que fue el tiempo. Él le decía, si supieran dónde yo estaba primero, le decía a los discípulos, si supieran dónde yo estaba primero. Él hablaba en esos términos, pero los discípulos no entendían. Hasta inclusive le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea llevado, pero el tercer día va a resucitar. Ellos le entraban por aquí y le salía por acá. ¿Y qué pasó? Pues cuando llegó María Magdalena diciendo, óyeme, Jesús no está en la tumba. Allí llegué y están todos los lienzos tirados. Jesús no está, se han llevado mi Señor, se han llevado mi Señor. Y para allá fue Pedro con otro discípulo que no dice el nombre, yo me supongo quizás sea Juan. Y fueron corriendo allí y encontraron, pero ¿cómo? ¿Cómo? Por supuesto no entendían que Jesús iba a resucitar. ¿No lo habían escuchado? Sí, pero no lo habían sazonado, no lo habían entendido. Y Jesús después les dijo, ¿no les dije yo que íbamos aquí a resucitar? ¿Por qué erráis al ignorar las escrituras? Jesús regañó a varias gente por eso, porque erraban, porque ignoraban las escrituras. Y ahí lo vemos, ¿verdad? En el camino de Maús, cuando aquellos estaban todos consternados. ¿Y ahora qué pasa? Se nos murió nuestro líder se murió. Caramba, si nuestro líder, oye, ya han pasado 3 días. Si ellos hubieran entendido, estaban acostumbrados a leer y ya, pero no escudriñaba. Y más sin embargo a oír, y tampoco, porque Jesús se los dijo varias veces, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y sea crucificado, pero el tercer día resucitará. Jesús se los dijo así clarito, pero ellos no lo entendían, y por esto Jesús les tuvo que llamar la atención y regañarlos. Por eso erráis porque ignoráis las escrituras. Yo quiero que vean eso, hermanos, solamente porque en Juan 29 dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. No habían entendido. Caminando con Jesús 3 años y medio y todavía no entendían. Todavía no entendían. ¿Cuándo vinieron a entender todo? ¿Saben cuándo? Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces empezaron a entender todas las cosas, hasta las profecías entendían, pero antes no podían entenderlo, ¿verdad? Ahí como dice en Juan 29, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Uy, madre, hay mucho más también que encontramos aquí, ¿ves? Pero una cosa hermosa también que vamos a encontrar aquí, y quiero que vean cómo el apóstol Pablo, qué tremendo apóstol, qué tremendo hombre malo fue cuando fue Saúl, porque era defensor de la ley. Él quería que se hiciera todo perfecto, y si había que matar a 40,000 no le importaba, pero había que obedecer a Dios. Así no es, no se le ocurre hacer eso. Así no es, así no es. Él lo que quería era ser obediente a la ley y ser obediente y fiel a Dios. Sabemos la historia, ¿verdad? Pero cuando ahí pasan los años, ya no es Saulo, ya es Pablo, y ya era muy conocido, y pues ya él estaba viajando para acá y para allá. Sabemos en la historia que fue a Roma, y el Señor le dijo, pero no fue a Roma en un barco turista, fue preso. Fue preso. El Señor le dijo primero, antes que eso pasase, antes que llegara hasta allí, el Señor le dijo
que no iba a tener ningún problema, porque él iba a estar con él y le iba a dar la palabra. Y entonces, bueno, pues se lo llevaron preso ahí con Félix, y allí pues él fue su propio abogado. Él mismo representó, él mismo se defendió. Pero ¿cómo se defendió? Con las escrituras, que eso sí que es hermoso, hermano. Y esto es un ejemplo tremendo. El apóstol Pablo, él no tenía miedo. Él era un hombre que tenía 2 ciudadanías. Era judío, pero era romano. Por esa razón es que no le dieron una golpiza grande y no lo mataron de esa vez, ¿no? Porque estaba en Roma. Y cuando él dijo, ¿se puede a un ciudadano romano amarrarse, o sea, tenerlo esposado y todo? Y tú eres romano. Y dice, sí, yo soy romano de nacimiento y judío también. Dice, ay, pues a mí me costó mucho dinero serme romano. Y tuvieron miedo y ya no le pegaron ni nada. Y dijeron, no, esto no es romano. Y si se enteran que nosotros hemos tratado a un romano así, entonces Dios permitió que tuviera 2 ciudadanías para poder introducirse en Roma y poder llevar el evangelio a Roma. ¿Ve? Y dice ahí, quiero que vean eso me interesa mucho leerlo, para que vean cómo él presentó en su juicio, él mismo fue su abogado. Vamos ahí, en el capítulo 24 del libro de Hechos. Vamos un momentito ahí. Vamos a Hechos. El versículo vamos a ver. Bueno, vamos a ir desde el versículo 10. No vamos a leer todo el capítulo, pero está buenísimo. Porque le dan una acusación horrible allí, que fueron sumo sacerdote y fueron un montón de gente allí para acusarlo allí, porque él había tenido un delito grande acerca de la ley, no que era ladrón, pero ellos le añadieron siempre salsa a la cosa. Sí, observen cómo son las acusaciones, cómo inventan, pero él les puso al punto, ¿ves? Dice, cuando ellos llegan allí, en el verso 5, vamos a ver, para que vean qué elemento, hermano, era lo que tenían la ley y todo. Cuando llegan ellos allí, que era el sumo sacerdote Ananías, con algunos ancianos, con cierto orador llamado Tértulo, que era tremendo hablador, comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y en el verso 5 dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Así que si te dicen algo a ti, eso no es nada. A él le dijeron plaga. Esto es una plaga. Y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia, lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas esas cosas de que le estamos acusando. Los judíos también confirmaban diciendo que así era todo. Habiéndole hecho señal al gobernador, a Pablo, para que hablase, este respondió diciendo, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Uy, ese hombre tenía agallas para presentarse y ser su propia defensa. No buscó abogado. Él sabía quién era su abogado. Dice que el Señor es nuestro abogado. Como tú puedes cerciorarte, hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto sí te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que hay en la ley, que en la ley y en los profetas están escritos. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos
como de injusto. Ustedes saben que todo el mundo va a resucitar, los malos y los buenos, justos e injustos, uno para vida eterna y otro para condenación eterna. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso procuro mantenerme correctamente en un orden perfecto, porque sé que hay resurrección para justos e injustos. Dios va a hacer, Dios es justicia. Él va a hacer todo eso. Muchos dicen, oye, ese tan malo y no pasó nada en la tierra, vivió como Carmelina aquí y de lo más bien. Aquí así decimos en Cuba, se me sale la beta cubana. Dice, y ese no le pasó nada y fue tremendo dictador y mira, pero espérate, hay un juicio, porque Dios es justo y Dios es fiel y va a hacer justicia. Y I'm sorry, pero así va a ser. Bueno, él le recuerda eso. Yo estoy sujeto a la ley, todo lo que es la ley, y a los profetas. Y por esa razón no he hecho nada fuera de lo normal, de lo que tenía que hacer. No formé escándalo, no formé esto, no llevé gente. Él completamente desestimó toda la causa, hermano, todas las culpas que le estaban echando. Pero el apóstol Pablo no predicaba nada si no estaba en la ley, en el Antiguo Testamento, que era lo que tenían, por supuesto. Él no predicaba nada que no estaba apoyado en eso, porque de ahí se basaba, ¿no? Aún así nosotros podemos encontrar muchas cosas, como por ejemplo cuando fue dicho ahí también en Hechos 13, 27, no quiero llevarlo tantas escrituras para que no estén buscando y se pierdan la... Dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenar a Jesús. Fueron protagonistas de lo que pasó a Jesús, cumpliendo las profecías, pero en lo contrario. En vez de creerlo y apoyar, haber apoyado y haber estado, ellos fueron realmente los acusadores, porque no conocían las escrituras. Y es lo que pasa en este día. Mucho pueblo de Dios sí conoce las escrituras. El Señor no nos va a tener que decir erráis, mucho erráis por no conocer las escrituras. Y el Señor nos está exhortando en eso. Por eso ahora cuando leemos tantas profecías que se dijeron para este tiempo, mucha gente está ignorando completamente. Está más bien más con la parte política. Ay, que va a pasar esto y que va a pasar aquello. Va a haber, dice que se levantará nación contra nación. Pero eso está escrito. Ahí lo puedes leer en la escritura. Todo eso se está pasando. Nada de eso nos tome a nosotros. Ay, ¿y ahora qué va a pasar? No, nos ha tocado vivir el postrer tiempo. Entonces, ¿cuál es mi posición? Estar bien plantado sobre la roca. Señor, la situación es mala, pero dice, pero ¿sabes qué? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Eso es lo que nos recomienda el Señor. Que no estemos nosotros y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Se está poniendo esta situación, esto va a llegar aquí, va a pasar algo y va a pasar. No podemos vivir así en esa ansiosa inquietud. Envuélvete en lo que es eterno. Para mí lo que es eterno, el Señor, es la Escritura, que es el legado que Él nos dio, y el Espíritu Santo que nos lo dio. Nos dio todo. Él nos dio todo, hermano. ¿Qué más nos va a dar? Nos dio todo y nos dio también hambre. Por eso ahora hay hambre de conocer más del Señor. Lo he visto personas que estaban completamente en su mundo, de buena primera han despertado un hambre tremendo y están buscando, y eso es lo que está llenando su corazón. Eso es el Espíritu Santo, está trabajando en cada corazón para que nosotros hoy estemos preparados para el tiempo que tenemos que vivir. Enseña a tus hijos, enseña a tus nietos, porque si el tiempo es difícil. Llega un momento que tus niños van a enseñar, van a aprender cosas que otros le van a enseñar, y entonces ya tu palabra no va a tener validez. Enseña a tu hijo mientras fuere pequeño. Dice que hasta los 7 años el niño es como una esponja. Dice, y no se va a apartar de ello. Cuando crezca no se va a apartar de ello. Eso pasó con Timoteo.
Timoteo fue enseñado por su abuelita y por su mamá. Su papá era gentil y le enseñó las Sagradas Escrituras, y ahí estaba. Y Timoteo fue a ser un tremendo pastor, porque estaba plantado sobre esa palabra, y toda esa palabra ¡pum!, se hizo vida. Esto es importante porque hay muchas cosas importantes afuera, ¿sí?, que puede distraernos. No quiere decir que, ay, no, pues ahora me voy a meter en un monasterio. No. Tenemos que hacer todo lo que hay que hacer todo el mundo, pero sin desenfocarte. No te desenfoques, porque esa es nuestra vida, hermano. Esto es lo único que nos va a garantizar este tiempo. Cuando Jesús ya se iba allá, que ya había resucitado, estuvo 40 días con los discípulos y todo, ¿sabe lo que hizo? Dice Jesús, antes de irse, en Lucas 24:44, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les abrió el entendimiento, porque verdad que estaban sellados, estaban cerrados, porque por mucho que Jesús le hablaba, no entendían, no sazonaban eso, no lo entendían, no había forma de que entendieran, y Jesús tenía que estarle siempre ahí arriba. Pero ahora con el Espíritu Santo ya tenemos la ayuda, hermano, tienes la ayuda. Pero ciméntate aquí también en la palabra. El Señor te va a revelar cosas tremendas, porque así como vamos a poder caminar para este tiempo. Dios no quiere este tiempo con pueblo como por ejemplo en China. ¿Sabe lo que hicieron los chinos? Aprenderse la Biblia de memoria, porque sabía que se la iban a quitar, y se la aprendían y ahí de memoria, porque sabía que tan pronto iba a meterse todo eso que se metió allí, no iban a poder ellos tener libertad ni siquiera para la escritura. Y entonces ellos dijeron, pues aprenderlo de memoria. Fíjense cuánto pueblo ha pasado por situaciones, y nosotros, gracias a Dios, no. Lo que hemos pasado ha sido poquito en comparación, pero tenemos que preparar. No nos estamos preparando nosotros para una situación horrible, pero estamos entendiendo las palabras de los profetas que hablan de este tiempo. Así que vamos a prepararnos, y no vamos a errar como Jesús les dijo aquello: erráis por esto, porque ignoráis la Escritura y el poder de Dios. Ignoráis. La ignorancia es lo peor que hay. Cuando tú realmente conoces esto eterno, así como queremos conocer todas las cosas, quisiéramos conocer todas las cosas, ¿no? Pero lo único que tiene promesa es esto. Así es. Lo demás es conocimiento. Está bien, es bueno conocer. Tú puedes estar toda la vida estudiando y aprendiendo, y hay un potencial en nuestro cerebro para aprender y para conocer y para conocer y para conocer. Pero lo hermoso de esto, podés tener entendimiento. Escudriña, gástate un poquito de tiempo, y lo podemos encontrar, hermano. A veces el Señor te da una palabra, como me dijo en la madrugada: escudriña. Digo, eso es lo que pasó, que el pueblo no escudriñaba. El pueblo leía, todos los sábados leía, pero que iba a entrar por aquí y salía por acá. Nada de eso, no lo podían entender. Vino el Mesías y lo mandaron a morir. Permitieron que otro fuera salvo, que fue ¿cómo se llama? Barrabás. No, preferimos a este malo, pero es mejor que este. Así es el mundo, hermano. Así es el mundo. Pero el Señor nos está llevando a esta verdad, ¿verdad? Así que vamos a entender esto, y solamente pues esto es lo que yo quiero en este día compartirles a ustedes. Que es hora que podamos nosotros pararnos firmes y poder entender y ayudar a otro. Porque todo el mundo está así. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Y ahora qué va a ocurrir? A ver qué cosas nuevas hay hoy. Todos los días cuando abrimos ahí, porque yo la verdad que yo las noticias ni las miro, yo lo busco todo aquí, porque me vienen noticias de Israel, de España, de todo. Esas son las noticias que oigo, y algunas aquí, de aquí, así que me entran, y yo digo, uy, está pasando, mira, asesinaron a 8 judíos en una sinagoga apenas ayer. Entró un tipo, hay que matar a los judíos, y mató 8. ¿Ven? Así está el mundo. Así está el mundo. Y mató 8 viejitos ahí que estaban ahí, que estaban teniendo una circuncisión de un niñito. No sé si al niño no creo que lo mataron, pero ahí el tipo ese, como entró este otro acá, en esta otra iglesia acá, en este pueblecito, y empezó a matar gente así. Así está el ser humano, que está desquiciado.
lejos de toda la realidad de Dios, de todo temor de Dios. ¿Cuándo eso pasaba aquí? Nunca. Eso aquí, ¿alguien vio eso antes? ¿Verdad que nunca se había visto eso? Y ahora nosotros tenemos que orar por nuestros niños. Señor, guárdalos. Señor, estamos así, ¿verdad? Antes no era así. Antes solamente pues vivíamos quieta y reposadamente. Y entonces valorizamos, ¿no?, el tiempo que estamos viviendo, porque es un tiempo glorioso, pero es un tiempo peligroso. El Señor lo dice. Recuerden que en el último tiempo será un tiempo peligroso, pero es un tiempo que nosotros tenemos que estar preparados. Así como se prepara el ejército para la guerra, que tienen que saber cómo prepararse, cómo vestirse, cómo cuidarse del enemigo, que tienen que entrenarse, tienen que pasar un tiempo entrenándose para entonces enfrentar la cosa. Y nosotros estamos también enfrentando. Por ejemplo, en Cuba nadie esperaba eso. Nadie esperaba eso, lo que iba a pasar. Saquearon las iglesias, las vírgenes. Recuerdo que una de las vírgenes importantes de Cuba, que usaba la iglesia católica, la vistieron de miliciana y la pasearon por toda Cuba, bueno, por La Habana, para desprestigiar la religión. Nosotros en la iglesia tuvimos uno que vigilaba, un espía, como nosotros nos conocíamos todo el mundo en la iglesia, un tipo ahí raro, ahí chiquitito, así medio enanito, medio raro, pero era uno que ahí iba para grabar todo lo que decíamos, para ver si había algo en contra del gobierno. Eso lo vivimos, ¿sí? Pero gloria al Señor que no fue una cosa tan grave, sino que pasamos cosas así de decir, bueno, pues aquí andar derechito y estar calladito, ¿no? Y no tratar de... Yo escondía la Biblia cuando iba para la iglesia, porque un día me paró la milicia y me dijo, óigame, eso, aquí no se permite ya tener nada de eso, sí mismo. Pero como la hermana de Fidel Castro cantaba en el coro con nosotros, digo, pero la hermana de Fidel Castro canta con nosotros en el coro. Se quedó, y no sabía. Se quedó así porque no sabía. Efectivamente, ella era cristiana y ella era jovencita y estudió en un pensionado, pues, cristiano. Y pues eso me salvó, ¿no? De que me investigara, o me asustó. Yo con 17 años, pues cualquiera se asusta con un tipo con una metralleta, ¿no? Entonces yo escondía la Biblia y ya yo no la traía afuera. A ese punto, Dios quiera que nunca tengamos que pasar por eso, ¿verdad? Pero si tenemos que pasarlo, no se nos va a quitar el deseo de servir y amar al Señor y de alabar. Mi papá estuvo preso un día solamente, un día entero completo, porque en el carro íbamos cantando Noche de Paz, Noche de Amor. Era Navidad y no se podía hacer eso. Hermano, son muchas historias, pero les quiero decir que yo doy gracias al Señor que tenemos una libertad muy grande aquí y podemos reunirnos, alabar al Señor, no hay problema, ¿verdad? No hay... Bueno, aparte de los 4 días que estuvimos presos en Cuba por predicar, estuvimos 4 días presos en Cuba, siendo ya ciudadanos americanos. Tuvimos esa experiencia horrible, pero fue de bendición, porque supimos lo que es estar presos por la palabra. Y eso sí fue bendición. Ahora lo digo, pero sí estaba asustada, ¿verdad? Estaba asustada. Pero le doy gracias al Señor y solamente, hermano, mi recomendación es, úsela, escudriñela. No para leerla, vamos a leer esa Salmo 2, vamos a leerla y aunque sea un versículo, escudriñelo. Y el Señor te va a empezar a ampliar, porque Dios ve tu actitud y Él te va a empezar a ampliar. Y te va a empezar a ampliar. Y tú vas a decir, ay, espérate, eso lo leí en otro lado y por acá. Y cuando vienes a ver, vas a entender muchas cosas. Esa es la experiencia que hemos tenido todos, hermanos. Hoy es el día. No dejemos para mañana lo que pueda hacer hoy. Busca un tiempito, hermano. Busca un tiempito. Dile, Señor, enséñame tú. Dile al Señor, enséñame tú. Padre, enséñame. Y el Señor te va a enseñar. ¿Le damos gracias al Señor? Yo creo eso. Vamos a orar. ¿Sí? Padre, yo lo único que quiero, Señor, en esta hora, Padre, Señor, que no se nos olvide qué momento y en qué día estamos viviendo. Que no se nos olvide, que no pase por alto, que tantos afanes que tenemos en la vida y tantas cosas no borren, Señor, lo que es superior, lo que eres tú,
lo que es entender estas cosas, es caminar en esta verdad, Señor. Y yo te pido en este día, Señor, que esa hambre que tú dices que iba a derramar sobre toda la tierra, tú la derrames sobre mis hermanos, Señor. Y pongas esa hambre de conocerte, de alabarte, de reconocer que verdaderamente tú eres el autor de esta vida y que todas las cosas están sujetas en ti. Y todo fue hecho por ti y para ti, Señor. Y entender que todas estas cosas, Señor, se van a cumplir al pie de la letra, como tú dices, Señor, en el libro de Isaías, en Ezequiel, en Malaquías, en todo, Señor, todas las palabras que nosotros hemos podido leer aquí, todo eso tiene cumplimiento. Que no tengamos que ser, Señor, regañados por el Señor y que no nos diga erráis mucho porque ignoráis las Escrituras. No quiero ignorar las Escrituras. Y yo te pido en esta hora, Padre, que todos mis hermanos, Señor, que han tenido un paso al frente y te han conocido y te han recibido con todo su corazón, Padre, que sigan creciendo hasta la estatura de un varón perfecto, como tú dices, Señor, en Efesios, alcanzando la estatura del varón perfecto, conociendo todas las medidas, Señor, la largura, la anchura, la profundidad, Señor, y entender todas estas cosas, Padre, como está escrito y cómo está confortado completamente en cada libro, Señor. Los 4 niveles de introducción en las aguas, esas 4 medidas, Señor, y todo lo que tiene que ver con 4, que sabemos que representa la tierra, está dado para que nosotros alcancemos eso, Señor. Por esta razón nosotros estamos contentos, te ponemos a ti sobre todo, delante de todo este pueblo, Padre. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. Enséñanos, Padre. Revélanos, Padre. Y muéstranos todas las maravillas de tu ley, Señor. Y que las podamos vivir y que las vamos a vivir, Señor. De eso estamos seguros, Padre. Yo te lo pido, Señor, en este día, bendiciendo a cada hermano, Padre, a su familia, que les dé sabiduría, cómo guiar sus hijos, sus nietos, Señor, sus sobrinos, los que estén a su mano, Señor. Que puedan ser de tremenda bendición, así como fue Timoteo, Señor, así como fueron muchos también en las Escrituras. Por esa razón yo te doy gracias, Señor, y yo te bendigo, Padre, y te doy gracias diariamente, Señor, conociendo y deseando que todas estas cosas se cumplan. Yo te bendigo en este día junto con mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.